carro. Iba en un carro como a unos 120 kilómetros por hora, en un paraje bastante, era la vía Machiques Colón se llama, desde donde vivía San Cristóbal hasta donde están mis padres, Maracaibo, y de repente a esa velocidad estalló una llanta. Yo de inexperto, no frené, pero toqué el freno, como que, y el carro empezó a dar vueltas. Gracias a Dios una vía, no como la de acá, una vía muy pequeña, donde caben dos carros, así decimos nosotros en mi país, de chiripa, es de que de cosita. Y empezó a dar el carro vueltas, de repente el carro, esta es la avenida, la carretera, y el carro hace así, y se fue por un barranco de 4 metros. Acababa yo de colocarme el cinturón de seguridad, ¿verdad? No llevaba el cinturón de seguridad, lo puse. Cuando yo hago así, bueno, estoy de cabeza. Y entonces me quito el cinturón de seguridad y caigo en el techo. Suerte, bueno, la diosidencia había dejado el vidrio un poquito abierto. Y cuando hago así, estoy al revés. Hay pura grama muy alta, o sea, monte, decimos nosotros en mi país, un monte como así. Y por ahí empecé a caminar y entonces estaba la carretera. Quizás no eran, de aquí a que eran de 4 metros, era como un poquito así, el carro cayó. Y entonces estaba la Guardia Nacional y me dieron la mano y me sacaron. El otro día fui a ver el carro se incendió y explotó, ¿verdad? Era un Celebrity Eurosport año 87. Tenía el motor como de aluminio, entonces el motor era una bola así. Vi la motor en una bola así. Bueno, hermano, le cuento de mi vida. A mí ni se me torció un tobillo. O sea, si me hubiera fracturado el brazo, si hubiera tenido algo, o una costilla, hubiera salido barato, decimos el país, pero no me pasó nada. Entonces, yo me acordé que en ese momento él me sostendrá. Ahí me sostuvo. Y pericia mía, porque quizás pues ahí tengo yo culpabilidad, porque uno tiene que manejar y uno se monta en el carro y le da sin que nadie le enseñe, pero Dios me guardó allí. Entonces, y como esa es mucha, mi esposa y un cáncer terminal, y tantas cosas, y nos seguirá guardando, porque es la promesa de Él, de nosotros mantenernos hasta el final. El final de nuestras vidas no lo sabemos, pero si el final de nuestras vidas a los 30 años, nos va a guardar hasta los 30 años, de todas las circunstancias, hasta los 50, hasta los 80, depende. Entonces, Él está empeñado con salvar a su pueblo, y su pueblo debe estar empeñado con servirle a Él. Él lo único que nos pide ahora es obediencia, y la obediencia está en la gran comisión. Nosotros estamos, ¿verdad?, acostumbrados a tener alguna relación eclesiástica de esta manera, pero la iglesia es mucho más que eso. La iglesia es acción, la iglesia es traer gente, la iglesia es rescatar, es un ejército que tiene que rescatar al que está en la batalla. ¿Quién es el que está en la batalla? Aquella familia se está separando, aquel muchacho está cayendo en las drogas, o simplemente aquel muchacho está desorientado. Entonces esas son las personas que el enemigo ataca y que la iglesia tiene que, como un equipo de rescate, ¿verdad?, rescatarlo predicando el evangelio. Entonces, si alguien tiene algo que decir, si recuerda alguna circunstancia, no tiene que ser tan específico como yo, pero si Dios la ha sostenido, si Dios la sigue sosteniendo, este es el momento antes de empezar a hablar de Jesús como Salvador. Yo nada más le puedo decir que como 4 o 5 ocasiones, no voy a hablar de especificar. Una fue con mi esposa y Esmeralda y unos primos en el estado de Potosí, México. No sé, es así como dice usted, vueltas y vueltas, pero gracias a Dios fuimos y caímos al arroyo, salimos otra vez, quién sabe cómo salimos, pero salimos. Iba manejando mi primo y pues, yo a lo lejos vi que brillaron unos ojitos y que son vacas, y eran vacas. Y iba corriendo muy recio, iba corriendo como yo creo que unos 80 millas por hora. Y gracias a Dios no nos volteamos, pero salimos, la libramos de ahí. Y otras cosas por las que he pasado bien difíciles. Son cosas buenas recordar, porque ese mismo Dios no está cuidando. A veces nos frustramos porque yo quiero esto y aquello, pero por eso nos frustramos, nos ponemos bravos con Dios, porque no salen mis planes. Pero que nosotros, si tenemos una palabra donde está el mapa o está el plan de vuelo
que le da, o sea, cuando una persona va a viajar, el piloto que llegan las azafatas, no sé qué, le dan un plan de vuelo. Tú vas a ir a Chicago. Ah, bueno, no va a decir, oye, voy a darle a ver, no. Él tiene su plan de vuelo. Nosotros ahorita usamos el GPS, un plan de vuelo que nos lleva hacia el lugar, me trajo hasta acá. Si nosotros no leemos esta palabra, imagínate venir a un lugar donde tú no conoces ni hablas el idioma y salir a buscar una dirección. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a llegar, pero vamos a perder mucho tiempo, vamos a tener muchos contratiempos, vamos quizás a meternos en vez de ir así, nos metemos a ese lado, en un barrio peligroso, nos roban, pasamos circunstancias por no seguir el plan de vuelo. Y este es el plan de vuelo que el Señor nos da. Hermano, aún estando sin Cristo, yo creo de esta manera de que por tantas situaciones feas que pasé, creo que aún me cuidó. Claro. Pero me llevó a pisar fondo y sacarme de ahí y luego me trajo acá. Recuerda que la salvación se gestiona en la eternidad pasada. Es un término. Bueno, ¿qué es la eternidad pasada? Cuando nosotros no estábamos, no había nada. Ya Dios tenía un plan. O sea, puede ser que uno no era salvo porque no había arrepentido, pero Dios venía cuidándolo porque se va a matar a los 10 y lo iba a salvar a los 20. Dios tenía que cuidar a esta persona porque esa persona está dentro de su pueblo. Dentro de su pueblo. Entonces, antes de conocer a Cristo, nosotros, claro que el Señor seguía cuidando. Y como Él dice en la Biblia, Él cuida a los buenos y a los malos. Pero nosotros que somos su pueblo, somos su iglesia, Él tiene especial cuidado de nosotros. ¿Alguien más? ¿Algún agradecimiento? Antes de empezar como Salvador, yo tengo aquí cuando traigo muchas cosas me enredo más. Quiero leerles una carta que le enviaron a un teólogo, una persona de esas que ahora hoy día están en las universidades hablándole a los jóvenes que son jóvenes, inexpertos, y le habla sobre el ateísmo y tantas cosas. Entonces este muchacho le escribió esta carta, les preguntó, esta fue la pregunta que le hicieron a R.C. Sproul: si estoy contento con mi vida, ¿por qué necesito a Jesús? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué necesito a Jesús? No me hace falta nada. Dice en mi país, ni sarna para los Carmen. No hace falta nada. No siento la necesidad de Cristo, dijo él. No siento la necesidad de ir a la iglesia, no siento. Entonces este señor le contesta: si la única razón por la cual un ser humano necesita de Jesús fuera estar feliz y alguien ya lo está, entonces verdaderamente no lo necesita, ¿verdad? No lo necesita. El Nuevo Testamento indica, sin embargo, que hay otra razón por la cual usted o quien sea necesita a Jesús. Hay un Dios que es completamente santo, perfectamente justo, y que declara que va a juzgar al mundo considerando a cada ser humano como responsable de su vida. Como Dios perfectamente santo y justo requiere que cada uno de nosotros una vida perfecta, obediencia y perfecta rectitud, Él requiere de cada persona que vive una vida perfecta, obediencia y rectitud. ¿Quién ha cumplido eso? Nadie. Y si hay un Dios así y usted ha vivido una vida perfecta, rectitud y obediencia, es decir, si usted es perfecto, entonces no necesita a Jesús, no necesita un Salvador, porque solo la gente inicua tiene ese problema. El problema sencillamente es el siguiente: si Dios es justo y requiere perfección de mi parte y yo no alcanzo esa perfección, Él va a tratarme de acuerdo a su justicia. Entonces en el futuro me espera el castigo a manos de un Dios santo. Si la única forma en que puedo escapar del castigo es a través de un Salvador, y yo quiero escapar, entonces sí necesito un Salvador. Algunos dirán que solo estamos predicando a Jesús como un boleto para evitar el infierno, o como una forma de escapar del castigo eterno. Esa no es la única razón por la cual yo recomendaría a Jesús, pero es una de las razones. Creo que mucha gente de la cultura actual no cree realmente que Dios va a considerarlos como responsables de su vida, que en realidad Dios no reclamará rectitud. Cuando adoptamos esa visión, no sentimos el peso de la amenaza. Si usted no teme enfrentar el castigo de Dios, entonces sea feliz como una almeja, le dice. Si lo desea, yo viviría terriblemente atemorizado y temblando ante la posibilidad de caer en manos de un Dios santo. Esa fue la respuesta. ¿Qué le parece? Hay una necesidad de un Salvador, pero la gente que lo necesita, pues, ¿qué podemos hacer? Siga viviendo, a ver si hay oportunidad algún día de arrepentirse.
Si fuera felicidad y dinero, hay mucha gente que tiene dinero, hay mucha gente que tiene salud, pero no es eso. Entonces vamos a leer a Lucas capítulo 2, versículo 11. Y vamos a contestar la pregunta, ¿por qué de un Salvador? ¿Qué nos pasó que necesitamos un Salvador? Lucas 2, 11, alguien que lo lea, por favor. Lucas 2, 11. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Palabra que vamos a tomar, Salvador. Otra palabra que vamos a tomar es Cristo. Y otra palabra que vamos a tomar es Señor. Recuerden que leemos la Biblia y cuando veo algo que es importante o que no entiendo, subrayelo, porque ahí ya está el Señor, el Espíritu Santo está colocando algo ahí que necesita que aprendamos. Entonces, un Salvador, que es el Cristo. Ya el nombre de Jesús, ¿qué significa el nombre de Jesús? El Señor salva. El Señor, ya estaba diciendo ahí, el Señor salva. Vino a salvar a su pueblo, vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y este es el verdadero mensaje del Evangelio. Vino a salvar. Jesús, el Salvador, significa que Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Jesucristo vino al mundo para rescatar a las personas del pecado, de la culpa impuesta por la condena del infierno. Entonces, el Salvador. Luego el nombre Cristo. Cristo es en griego lo que significa el Mesías en hebreo, el Mesías, el Cristo. Significa el ungido. Entonces, repito, el ungido. ¿Ok? El Salvador, que su nombre es el Cristo, que es el ungido, el Mesías. ¿Se acuerdan? Griego, Cristo, Mesías. Por eso le pusieron la Christus, el Mesías. ¿Qué es ser ungido? Es alguien que es rey, señalado por Dios, rey de reyes. Es un rey. El ungido es un rey porque es el rey de reyes y señor de señores. Es el que gobierna. Ese ungido es el que viene a gobernar. También fue ungido como rey, fue ungido como sacerdote, porque el sacerdote es uno que, eso es lo que significa la palabra ungido, que también es sacerdote, significa que es uno que intercede o intermedia entre Dios y los hombres. Recuerda que cuando Moisés iba a hablar, le dice, no, ve, habla tú. Moisés era una especie de ungido, porque él iba a hablar y después llevaba el mensaje al pueblo. Decía, pero vengan ustedes, no vaya a ser que truene o algo nos mate, porque ellos sabían su condición, porque hablamos de que Dios es perfecto y santo. Entonces, Jesucristo habló, presentó, mire, yo soy, ¿qué fue lo que presentó? Un hombre perfecto para salvarnos a nosotros. Pero también este ungido como profeta le habla a Dios del pueblo y le habla al pueblo de Dios, ¿sí? Intercede, nos salvó, y luego habla a nosotros. Es necesario que se me pida. Entonces, esa labor también la tenemos nosotros los cristianos. Por eso dice que es ¿cómo decir? Una comunidad de reyes y sacerdotes, entre comillas, reyes pequeños y sacerdotes, porque nosotros llevamos el reino de donde quiere que vayamos. Y sacerdote porque yo estoy haciendo hoy la función de sacerdote porque estoy hablando, de profeta, delante, le estoy hablando a Dios, a ustedes. Entonces fue ungido como Él intercede. También Él intercede, dice la Biblia que está a la diestra de Dios, ¿verdad? Pidiendo por nosotros. Es el portavoz. Es el portavoz hacia Dios. Y Señor, la palabra Señor viene del griego kurios, que significa, este niño pequeño era el Dios el Señor. Es el Señor. Este niño pequeño. Entonces, si todos hemos pecado y somos dignos de muerte ante la presencia del Dios Santo, ¿cómo podremos ser salvos? Esa es la pregunta. ¿Cómo? Busque por favor Éxodo 34, 7.
Libro de Éxodo 34, 7. ¿Ok? Dice así: que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Queremos recalcar de aquí que Él no va a tener como inocente a que es culpable. ¿Ok? Empecemos por ahí. Seguimos. Entonces, somos culpables. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Y eso trajo muerte espiritual a nuestras vidas. Pero Jesús vino a salvarnos. Eso es lo importante. ¿Ok? ¿Por qué Jesús tenía que salvar al mundo? Vamos a 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Segunda Corintios 5:21. ¿Consiguieron? Ok. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Él. Jesús vino al mundo para tomar nuestro lugar y ser el pago del pecado. Pero dice aquí, hay una que les llama la atención, dice, al que no conoció pecado. ¿Quién es ese? Jesús. Pero después dice algo muy importante, lo hizo pecado. ¿Quién será? Lo hizo pecado. ¿Quién hizo pecado a Jesús? Dios. Dios el Padre hizo pecado. ¿Por qué? Por nosotros. Qué tremendo versículo que nos trae a nosotros, oye, agradecimiento. Dios hizo pecado a su Hijo para pagar una deuda de otro que somos nosotros. Si alguien, ¿por qué tuvo que ser Jesucristo? Porque ahí dice el primero que no tuvo pecado. Es el único que no tuvo pecado. Y nosotros, algunos de nosotros aquí, o el hombre más quizás más caritativo, o el más buena persona, ¿hubiera podido pagar esto? No. Solo así la justicia perfecta de Dios sería satisfecha. Jesús, que es Dios, vino al mundo y vivió una vida sin pecado y murió por el pecado de todos. Recuerda que, vamos por favor a Juan 1:29, el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban ¿a quién? A Cristo, porque decían que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo los animales imperfectos eran podidos tener como ofrenda para el sacrificio. Por eso Jesús es llamado en el Nuevo Testamento el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ningún hombre podía cumplir. Estamos viendo por qué Jesús tuvo que venir y no otro hombre. Porque ningún hombre podía cumplir esta demanda de Dios. Juan 1:29, ¿qué dice? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Jesús es el Cordero. Todo aquel sistema apunta ¿a quién? A Cristo. La Biblia es un libro que desde Génesis a Apocalipsis habla de la historia de Dios, de la redención. Si nosotros estamos estudiando un versículo o un pasaje y no conseguimos esta historia en ese pasaje, estamos leyendo mal la Biblia. O sea que en todo versículo tengo que conseguir a Cristo, no, pero en todo versículo está lo que es la Biblia. La Biblia es creación, caída, redención y restauración. 4 capítulos donde todo está Cristo metido. La caída, después la creación, la caída, la redención y la restauración, donde todo va a ser nuevo. Eso es, la Biblia es un libro que trata de Jesucristo. Decía Charles Spurgeon, deme un versículo, y le decía el versículo, ¿dónde está Cristo en este versículo? ¿Cómo puedo ver yo a Cristo en este pasaje? El Evangelio. ¿Por qué? Porque es lo único que cambia. Eso hablaba yo con una persona en estos días. O sea, tú puedes usar la Biblia y leerla, pero si tú no la interpretas y la lees de la manera correcta, no vas a cambiar. Te vas a llenar de conocimiento. O vas a decir, y en el libro que estoy leyendo, agarra un pasaje de David a Goliat y hace lo que hace mucho, explicando
una mala predicación. Y David agarró 5 piedras, y una piedra era esto, el amor, y otra piedra el gozo, y otra piedra esto. Por eso es que te agarró 5 piedras. Entonces le puso lo que no dice la Biblia, 5 piedras, cada una piedra para una cosa. O para unos hermanos que estaban allí, inventa. Entonces agarra que el gran David mató a Goliat, y Goliat es la tentación, y Goliat... Y eso se escucha todos los días, pero cuando se predica la palabra de esa manera, no va a pasar nada. Porque ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos contrictando al Espíritu Santo cuando decimos lo que Él no quiso decir. Es complicado leer la Biblia. Cada vez que estoy leyendo yo digo, oye, está complicado. ¿Por qué? Porque eso se llama tiempo. Si yo no le dedico el tiempo y vengo hoy, vamos a leer 3, voy a hacer así como una receta. Llegó la gente, llegó la hermana Isma, llegó gente, voy a agarrar un pimentón, un tomate, una cebolla y me hago ahí algo y le invento algo. Y lo saca de apuro, pero la Biblia no es así. La Biblia hay que dedicarle tiempo para poder extraer lo que quiso Dios. Una predicación sana es la predicación donde el punto principal del sermón que yo tengo es el punto principal que Cristo le dio o que el Señor, el Espíritu Santo le dio a la audiencia original. Miren lo complicado. Y yo cuando hago el estudio, no es el punto principal que yo estoy dando, el mismo punto principal que Dios le dio, yo hice mal todo. Y ¿sabe qué? Yo creo que más del 90% hace lo contrario. Si no, la iglesia no estuviera como está. Y entonces cuando empieza el libro, dice, y empieza a hablar de Ezequiel, profetiza estos huesos secos, dice, esto nada más y nada menos es la condición de la iglesia hoy día. Recuerdan que hay un poco de hueso seco, lo lleva ahí, bueno, y este poco de hueso seco ahí, ¿qué es esto? Así está mi pueblo, así está la iglesia. Pero ¿qué es lo que le da a la vida a los huesos? ¿Qué le da? ¿Qué dice? Profetiza, o sea, habla la palabra. Pero la palabra como es, hermano. Porque la palabra y el Espíritu Santo es la que produce la transformación. Si yo no tengo palabras en mi mente, si yo no escucho palabras, como el Espíritu Santo es Dios y puede hacer lo que como Él quiere. Pero si Él no, una de las cosas que contritan al Espíritu Santo es la pereza. ¿Qué significa para mí la pereza? Es no dedicar, o sea, querer madurar, querer crecer en las cosas de Dios, querer ser transformado, querer que mi matrimonio eche para adelante, querer yo ser mejor esposo, sin dedicarle tiempo a lo que Dios me ha dado para que sea el antídoto para esas cosas. Entonces, ¿cuál fue nuestra condición? Ya vimos que el único hombre perfecto era Jesucristo, pero ¿cuál es la condición del hombre? Porque el hombre necesita salvación, porque lo vemos, recibe, y hacemos una cosa tan... Recibe a Jesús en tu corazón o ven y acéptalo. Cuando la Biblia dice que nosotros nunca lo vamos a aceptar, es Él que nos acepta a nosotros. Él nos busca a nosotros. Porque nosotros, miren quiénes somos nosotros. Busca por favor Romanos, uno que busque Romanos 5:10, otro que busque Romanos 6:17, otro que busque Efesios 2:1 y otro que busque Romanos 3:23. Vuelvo y repito. O sea que a mí a veces me entra el caribeño rápido. Y eso que yo no hablo como una persona que estudia conseguí que él es oriental. No. Nosotros mismos decíamos, ¿qué dijo este hombre? Rapidísimo. En una región de Venezuela. Romanos 5:10. Al otro lado, y donde es pescadores son los orientales. Nosotros somos occidentales orientales. O Romanos 5:10. Romanos 6:17. Efesios 2:1 y Romanos 3:23. Y lo van a leer y ustedes mismos van a decir, como le estamos enseñando, cuál es la condición. O sea, hay 10 palabras y usted va a decir cuál es la condición que queremos del hombre aquí, para que yo te empiece a usar la mente, sacando también lo que el estudio puede hacer. El último cuarto de Romanos 3, ¿no? Romanos 3:23. Romanos 5:10, Romanos 6:17, Efesios 2:1 y Romanos 3:23. Entonces, ¿por qué necesitamos salvación? Por esto que vamos a leer estos versículos. Romanos 5:10. ¿Qué dice? Yo. Romanos 5:10. Dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, ¿cuál es la condición antes de conocer a Cristo que teníamos? Enemigos. Enemigos. Y somos salvos por su vida. Éramos enemigos de Dios, la primera condición. La segunda, según Romanos 6:17. ¿Lo leo? Sí. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados.
Entonces, ¿cuál es la segunda? Enemigos. ¿Y la segunda? Esclavos. Esclavos. Ok, entonces un enemigo. ¿Qué es un enemigo? ¿Ah? No es una persona que, ay, le pedí un vaso de agua y no me dio agua. No, una persona, un enemigo. ¿Ah? Haces el mal. Mire el peor de los enemigos. No se puede decir, ah, bueno, ese que en el colegio un día me quitó un pedazo de pizza. Ay, que... No, eso es una tontería. Es una persona que quiere acabar con usted. Ay, Una santo. persona que es odiosa, que, o sea, cuando usted la ve, como que, uy, Un gato. ¿ah? Que le provoca darle un arepazo. Así, Ay, pues. Señor. Lo peor de lo peor, el enemigo, ese, mírese como lo peor, no se mire como era un enemigo, ese con este. Mi esposa el otro día que estuvimos enemistados y no nos hablamos, no, ese enemigo no, un enemigo de lo peor, ese éramos nosotros. Efesios 2.1, ¿qué dice? Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Entonces, ¿cuál es la otra? Enemigos, Muertos. esclavos, muertos. Muertos. Wow. Una persona muerta, ¿qué hace? Pues nada. Pues nada. Está ¿Puede muerto. buscar a Dios un muerto? Apesta. ¿Ah? Y eso también, Eso sí, un también muerto es- apesta, muerto apesta, apesta. hermano. También los vivos hay un coto. ¿Ah? También hay un coto vivo que apesa. Un vivaracho que apesta. Qué horror. Ya son problemas de higiene. Sepulcros blanqueados, dice el Señor. Sí, le dice a los fariseos. Ahí. Porque un muerto, ¿qué puede salir de la boca de un muerto? Eso Eso. es que dijo el hermano. Y Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, Ujú. están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la condición? Todos pecamos. Todos pecamos. No, Es esa es la destituidos. condición. Destituidos Destituidos. de la gloria de Es una Dios. persona que no va para el baile, no puede entrar. No puede entrar, está destituido, fuera de aquí. Yo quiero entrar delante de Dios, no puede. ¿Por qué? Porque es un enemigo. ¿Cómo te vas a dejar entrar un enemigo a tu casa? Nunca. Y a un muerto. Amén. ¿Ah? Y a un esclavo. ¿Qué dice? Estamos destituidos. Entonces, todas estas cosas nos hablan de la dificultad que tiene el hombre para buscar a Dios. ¿Cómo es posible que el ser humano, estando en esta condición, busque de Dios? ¿Es posible que el hombre busque a Dios? No. Bien, ahí hay una, y esto es algo más profundo, que el hermano ya me preguntaba, dígame la diferencia de los arminianos y los calvinistas. Los calvinistas, que son una corriente de cristianos, creen que la salvación toda es de Dios. Los arminianos, que son muchos, dice Will Graham, que tienen una teología que es la salvación igual a los católicos. Lo que pasa es que los católicos tienen 50%, 60% de obra, en cambio el arminiano tiene como 99.5%. Y el resto de y el resto lo hago yo. Pero si tú le agregas a Dios algo, ya la salvación se manchó. Sí. Ujú, así es. Si tú dices, no, Dios hizo todo, pero el hombre tiene que decir sí, porque en el hombre queda algo bueno. Por eso cuando hacemos el llamado, ellos creen esto, que cuando uno hace el llamado, y hace muchos llamados, son esas iglesias que llaman todo el tiempo al altar, pero que después que llaman al altar, esos que van al altar no lo ven ni en la lista de... O sea, mucha gente pasa al altar a recibir a Cristo. Sería por obras eso, ¿verdad? Es por obras. ¿Verdad? Entonces hacen un llamado al altar como, ¿quién quiere recibir a Cristo? ¿Quién quiere? Como si fuera una subasta o algo así. Mira lo que dice Romanos 3, 10, 12. Vamos a hablar un poquito de eso. Romanos 3, 10, 12. tres, 10, 12. Ajá, dice aquí. Dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni Ni aun uno. uno. No hay quien entienda. ¿Ah? No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y entonces, Esa no es la cita, no. Romanos 3, 10 al 12. No dice eso. Sí, esa es. ¿Esa cuál estás leyendo tú? Yo estoy leyendo Romanos 3, del 10 al 12. Esa no. Pero leí el 9, por eso a lo mejor se equivocó. Sí, Le fui al 9. Ah, Oye, hermano, porque me gustó el 9. Entonces vamos al 10. Es para el contexto, ¿no? Sí. Porque ahí empieza, ahí le puso la división el hombre, no Dios. O sea que la Biblia fue escrita de corrido. Y les recomiendo algún día comprar una Biblia sin divisiones.
sin capítulos, sin versículos, para que la lean. Y es mucho más fácil leerla, claro. Esto nos ayuda al versículo tal a dividir la Biblia y no es malo, pero como Dios siempre es bueno tener una Biblia sin versículos y sin capítulos y lo lees como leer un libro. O sea, como una carta. Como una carta y va para aprender está mejor. Sí, para aprender está mejor. No hay quien busque a Dios. Entonces, ¿cómo el ser humano puede buscar a Dios? Esa es una buena pregunta que todavía los teólogos no se ponen de acuerdo. Todos se desviaron. ¿Quiénes se desviaron? Todos. A una se hicieron inútiles. Wow. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Por eso que tenía que venir Jesucristo. Tenía que venir Jesucristo. Nadie busca a Dios. Entonces, si Jesucristo es el hombre perfecto, no hay hombre perfecto, nadie busca a Dios, ¿a quién vino a salvar? ¿A quién vino a salvar Jesús? Vino a salvar a aquellos que son sus hijos, aquellos que van a recibir. El Evangelio de Juan no solo revela y destaca la divinidad de Jesús, sino que también nos revela como el Salvador del mundo. Y realmente esta revelación tiene una connotación muy especial en el Evangelio. Vamos por favor a leer Juan 1, 2 y 3. Juan 1, 12 y 13. Jesús como Salvador. Juan 1, 12 y 13. 12, ¿no? 1, 12, 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿quién es el que interviene en la salvación? Dios. Dice aquí, les dio el derecho. Y el derecho lo da alguien para que, bueno, la hermana nos dio el derecho de entrar a su casa. Si no, nadie entra. Entonces Dios es el que da el derecho. ¿A quién? A los que le reciben. ¿Y el que más dice ahí? Ya los que creen en su nombre. Entonces es diferente a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Recibir a aquel quien es el verbo de Dios significa reconocerlo conforme a todo lo que Él dice. Eso significa reconocer, es recibir todo lo que Jesús dijo que Él era. Y ahí está complicada la cosa, porque la gente recibe a Jesús como Salvador, pero no como Señor. ¿Me explico? ¿Me da a entender? ¿Cómo puede ser que alguien reciba a Cristo como Salvador y no como Señor? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso en la práctica? Lo recibo como Salvador, pero no como Señor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se ve? Me gusta la salvación, pero no quiero obedecer. Esa es gente que dice que es cristiana porque no, Él es mi Salvador, pero no obedece nada. Y eso no es. A los que le reciben, a los que creen, yo soy el Salvador, yo vengo, todo lo que Él dice en su palabra, les dio el derecho a llegar a ser hijos de Dios. Entonces, de acuerdo a esto, ¿verdad? Hay una cosa que nos pasó cuando leímos este pasaje todos, que no todo el mundo es hijo de Dios. Tenemos que decirlo con mucha humildad, porque a veces somos muy, y una de las cosas que estamos aprendiendo en esta primera materia que estoy viendo es la compasión que debe tener un predicador, la compasión, el amor, ¿verdad? No es lo mismo decir las verdades como tirarlo con una, o decirlas de la manera, no es ocultarla, no es avisarla, no es maquillarla, pero es por eso que Dios dice, esto eran unos de ustedes, porque a veces nosotros somos ustedes, o sea, lo que estoy diciendo, esclavos y todo, ustedes eran eso. Entonces, ¿para qué? Para bajarnos los humos. Que nosotros por naturaleza somos orgullosos. ¿O no? Somos orgullosos, nos creemos la pesicola del desierto, dicen en mi país. Nos creemos cuando aquí el único grande y el único que hizo todo lo que hizo para ser salvo es Jesús. Nosotros no hemos hecho ni la mitad, ni la 10ª parte de lo que Él hizo por nosotros. Así que, no todo el mundo es hijo de Dios según este versículo, y el ser hijo de Dios requiere aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Eso es así. Y el 13 dice que no nacieron ni sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Qué significará eso? Que no nacieron de sangre, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de la carne. Ahí tienen muchos problemas los judíos, porque los judíos son hijos de Abraham, son herederos de Abraham, pero aquí dice que esta salvación no viene por la sangre. Por eso la Biblia dice que ahora Abraham tiene otros hijos. ¿Cuáles serán los otros hijos de Abraham? ¿La otra simiente quiénes son? Nosotros. El Israel espiritual, nosotros somos el Israel espiritual. ¿Sabía que usted es el Israel espiritual? Sí.
Aquel que es el arbusto silvestre que fue injertado en el árbol somos nosotros, por la gracia de Dios. Entonces, no nacimos por voluntad de hombre, no nacimos por la familia de Dios, sino nacimos por la voluntad, por el puro afecto de la voluntad de Dios. Entonces esto quiere decir que la idea y el deseo de ser salvo no nacen en la mente del hombre, sino que nacen en la mente de ¿quién? De Dios. Dios que persigue al hombre y Dios es el que nos persigue para ser salvos. ¿Cuántas veces usted le corrió a los evangélicos? O a los que ¿sí o no? O a los aleluyas. Ahí vienen los aleluyas. Y se burlaba uno de... Yo me burlaba de los evangélicos. Ay, esas hermanitas son más fastidiosas. Hermana Cocó, decían en Venezuela, hay una parodia terrible donde hay un hermano Cocó, no lo busquen porque él es el que, ten fe, si no ten fe no te luz, si no te se habla de billetes, ya lo vio, Sí. pero agarra, llega una hermanita y él la despoja, hace cha, 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 y es una muchacha que está, usted sabe, entonces, y la despoja, entonces se burlan de las hermanas, se burlan de los hermanos y uno se burlaba de eso, se burlaba de algunas cosas que lamentablemente no son Y también lo hacen sí, pidiendo dinero. Claro, venga, padre, pero si no, como decía, algo decía que si no pagan, no. Entonces uno se burlaba de eso, O sea, a lo mejor a ustedes no les pasó, pero Jesús, Él es la fuente de vida eterna, Él es el que cambia, y lo que uno criticó en un momento, llegó a ser parte de eso, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Y Él tiene, vamos a leer Juan 3, 16, 36. Juan 3, versículo 16 y versículo 36, no todo. Juan 3, 16 y 36. 3:10. 3, 16. Ah. Lo leo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vemos aquí dos cosas de este versículo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea. No se pierda. O sea, que quiere decir que algunos se van a perder y otros van a tener vida eterna. Pero aquí revela alguna cosa, que Él es la fuente de vida. Jesús es la fuente de vida, pero también es el juez que condena. Es el juez que condena. ¿Y qué dice el 36? Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, dice aquí la Biblia que ya esos están condenados. Por eso dice la Biblia que Jesús no vino a condenar. ¿Por qué dirás que Jesús no vino a condenar? ¿Por qué crees? Porque según este versículo, vamos a leerlo otra vez, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en el 17 lo dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué ese versículo dice que no envió al mundo a condenar? Según el 36. Mira, vamos a ir a investigar. El que cree en el Hijo tiene la vida, ya ese son los salvos. Pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá. O sea, ya está hablando del futuro, no verá. Está hablando de la eternidad. Sino que la ira de Dios, mire la clave, está sobre él. Está. O sea, está en tiempo. ¿Qué tiempo es este? Presente. Tiempo presente. O sea, ¿por qué Jesús no viene a condenar? Porque ya está condenado. Wow. No, Jesús no viene a condenar y lo utiliza, no, pero que ustedes, Jesús no viene a condenar y ustedes están dando Dios es amor, dice. pecado a todo el mundo. No me saque la palabra de contexto, porque la iglesia está para condenar. La iglesia está para decir lo que es bueno y malo. Siendo yo una persona que vive en santidad, no voy a decir un hipócrita fariseo que estoy predicando cosas que no vivo, pero la iglesia está aquí para juzgar, para decir lo que es bueno y malo, porque si no, ¿para qué estamos en este mundo? Para mostrar lo que es bueno viviendo, pero para decirle al pecador, mire, yo era un pecador, eso que está haciendo está mal. Para el mundo eso es juzgar. ¿Cuál es el problema? Pero nosotros vinimos a juzgar este mundo. No porque nosotros queramos, sino porque Dios nos dio esa responsabilidad de decir lo que está bien y lo que está mal. Que dice la Biblia y lo que no dice. Entonces eso es lo que dice la Biblia. Que Él no vino a condenar porque ya el mundo está bajo el maligno. Dice también la Biblia, ¿verdad que sí? Entonces, Juan 6:44, por favor.
No se ponga bravo conmigo. Ahí lo espero a la salida. Yo no decía tanto, pero en Venezuela sí te decía, bueno, ya como que voy a tener, teníamos un cuartico al lado y yo me quedo aquí hasta se vaya el último salvo. Sí, porque me miraban feo, mis hermanos que salían bravos conmigo. ¿Y te crees que a mí me preocupaba? No, porque si está predicada la palabra, él tiene un problema que hablar con Dios. ¿Quién le gusta tener problemas con nadie? Nadie, pero Señor, haz lo que tienes que hacer. Juan 6:44. Wow. Está bueno ese versículo. ¿Ah? Muy bueno el versículo. Ajá, dice así el 44. Bueno, aquí está hablando. Ninguno puede venir a mí. Fíjate, ¿no? Dice, Sí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. tiene que ser por el Padre el que nos trae, si no, no. Mire la palabra traer significa ser atraído por una fuerza irresistible. Nosotros no resistimos esa fuerza, pero ¿La es palabra traer es irresistible. ¿Ah? ¿Es la palabra traer? Irresistible, es del griego a el cubo, pero eso no es rollo. Eso si no entendí, Pero a lo que yo me refiero, lo que yo quiero saber, Sí, el la palabra significado. atraer significa que ser atraído por una fuerza irresistible. Como que, oye, como que ustedes están jugando se han jugado a la cuerda, ¿cómo le dicen aquí? Que se ponen el lazo y 10 por acá y 10 por acá, bueno, 10 por allá y uno por acá. Le meten el jalonazo, lo ponen a comer allá al gabinete. está buena esa. Me atraído Una por una fuerza fuerza irresistible, porque por naturaleza nosotros no resistimos a Dios. Wow. Estamos aquí no porque, ay, qué buen hermanito, ese hermanito se llama Dios, no, porque la gracia de Dios, Él está haciendo algo a mí y yo estoy caminando. Porque si no, estuviera esperando sentado la Champions desde ahorita, porque hoy es la Champions y la final, entonces estuviera yo sentado Y con un alcoholito. con una colita, con palomita, a las 2. A las 2 la Champions no se la pierde. Como quiera da chance, mira. Y una vez fui a una iglesia, hermano, aquí contando un testirollo. Era un miércoles en la noche. Y había muy poquitos hermanos, era oración. 4 o 5 hermanos, nosotros atrás ahí. Oye, ¿y el pastor dónde está el pastor? El pastor era pana, era joven. El pastor estaba en la oficina viendo el partido de fútbol. Era bien fanático del equipo del pueblo. Entonces, hermano, ¿cómo es la cosa? No era yo, no, yo estaba todo, y le digo, hermano, encárguese usted el culto, hermanito. Ya tú sabes, hay que orar. Y el hombre ya metido con... Tengo algo importante que hacer. Está orando por el equipo. Eso sí. Dios orquesta circunstancias en nuestra vida para que una u otra forma, ¿cómo Dios nos atrae? ¿Cómo la atrae usted? ¿Cómo me atrae a mí? Muchas veces las circunstancias, ¿no? En las que te encuentras y eso te hace venir a Es que Él. te atrajo así con un alacito y tirándote un besito, ¿no? Las cosas tan difíciles que hemos vivido, que nos hacen y nos rompen el orgullo. Pruebas. Y que esas pruebas duras que nos hacen caer de rodillas son las cosas que Dios utiliza para Así caer. es. Ayer estaba viendo un seminario de la que les recomiendo verlo, en el Seminario Reformado Latinoamericano. Hay un ministerio que se llama John Owen que se llama Respuestas en Génesis. Hay un material para niños espectacular respondiendo a preguntas. La niña le hace una pregunta. Y cuando entraron en el arca, ¿cómo que los animales no se comieron? Buena pregunta, ¿sí o no? Esas preguntas. Y los dinosaurios entraron al arca. Esos libros dan muchas respuestas. Entonces este hermano estaba hablando sobre la ideología de género y el Dios gay y un poco cosas que estaba haciendo el hermano. Muy buenas preguntas y hay respuestas para ellos. Lo quería ver, pero teníamos visita en la casa hace rato. Hay muy buen material para la escuela americana. A veces esos materiales que uno ve que los niños no echan para adelante, que los ponen uno a dibujar, ¿no? ellos tienen esta pregunta que le hizo la niña, yo quedé loco. Oye, tremenda pregunta. Y le hizo 3 preguntas al predicador. Oye, ¿cómo así? Entonces, hablando de... ¿Cómo dice que se llama? Se llama Answering en Génesis, o Respuestas en Génesis. Tienen buen material para los niños, muy buen material. Y tienen material para adultos excelente. Para eso que llaman la apologética. Esta palabra se oye como rara, pero simplemente es defender la fe. Y la Biblia nos manda a estar, ¿verdad? Que dice que estemos preparados para presentar defensa
a todo aquel que demanda la fe. ¿Usted por qué cree? ¿Por qué cree que estamos haciendo eso? ¿Por qué Jesús tuvo que venir? Por eso a mí me gusta a veces estos estudios hacerlo en forma de pregunta. Para darle, ustedes van a tener herramientas para el no converso decirle por qué creemos en esto. ¿Por qué se reúnen en la iglesia? ¿Por qué esto? ¿Por qué oran? ¿Por qué esto? Porque la gente tiene preguntas. Aún nosotros dentro de la iglesia decimos, ¿por qué hacemos esto? No le veo sentido. Sí. Una vez le hicieron una pregunta a una niña, mi esposa, lo tengo muy presente, que le dijo, ¿por qué Dios no cambia a mi papá? Buena pregunta. Buena pregunta. Y pues a mi esposa se le puso el corazón y como... Sí, buena pregunta. ¿No? Hay que hablar. Una de las preguntas que me hacen en el estudio a mí, que estoy haciendo, ¿por qué seguir predicando si la gente sigue rechazando la predicación? Buena pregunta, ¿no? Usted no ha ido a las iglesias y ya lo que hay es drama, conciertos, y cada vez hay menos. Los mismos cristianos están rechazando la predicación. ¿Por qué? Porque cada vez, no, predique. ¿Y saben lo que han dicho? Que es una tontería. A los jóvenes, ¿sabe qué? Ponle videos, ponle esto, dibujitos, porque los jóvenes no captan atención. Y lo han dicho. Y nosotros hemos ido sacando. Entonces dicen, ¿por qué seguir predicando si aún dentro de la iglesia la gente rechaza la predicación? A veces uno va a un culto, un miércoles, y no hay predicación. Pura alabanza. 2 horas. Y a uno le gusta y la carne se goza, pero si no hay palabra, ¿por qué dice la respuesta del libro? Porque Dios nos manda a predicar. El muchacho ese del mensaje del video que mandó ayer. ¿Vio ese muchacho? Sí, cómo no. Yo he tratado de conseguir dónde está ese loco para hablar con él. Está en Texas. Sí, yo sé que está, desde que está en Venezuela lo estoy tratando de localizar. Al muchacho ese. Sí, No buscar Texas, me parece, voy a buscarlo. Ese muchacho está claro. Clarísimo. Clarísimo está. A veces nuestras iglesias nos forman para tener unos conciertos y puro sensorial y la música es bonita, pero la música, si no tiene un contenido bíblico, porque la palabra es la que produce transformación, si no se canta palabra. Me gustó mucho cuando dijo, porque estaban cantando Dios está aquí. Y que le dije, cuando empezó Paul Washer a predicar, dijo, nunca lo había visto. Y cuando empezó a predicar, dijo, si Dios estuviera aquí, estuviéramos muertos todos. ¿Y a él no le gustó eso? No le gustó nada, lo ofendió. Sí. Pero es que esa es la verdad, y le voy a ser sincero, en muchas iglesias que yo he ido no está Dios. Pero ¿cómo si es una iglesia? ¿Quién dijo que era iglesia? Por eso le mandé ese libro. La iglesia somos cada uno de nosotros. Las señales de una iglesia. De las 9 marcas. Ahí. No es tarea, sino léanlo para que ustedes se den cuenta qué es una iglesia. Porque muchas veces no es iglesia. Porque se canta, porque se recoge ofrenda, porque hay un poco de gente. No. Lo primero que tiene que estar es Dios. Amén. Y Dios no está si hay división, si hay peleas, si hay rivalidad. Dios no está en un lugar así. No. Porque si tuviera Dios, cuando empiece el predicador a hablar, ¿qué es lo que va a producir en nosotros? Caer de rodillas a pedirnos perdón y a llorar. Si tuviera la santidad de Dios en un púlpito. El mismo predicador dice, no, vamos a hacer algo. Un pastor que llega a una iglesia así que lo vieron, mire, vamos a hacer algo. Contratado el hombre, vamos a hacer algo. Aquí no hay que, vamos a hacer que vamos a arreglar la casa, que vamos a... Mire, eso es pura basura. Aquí lo que vamos a hacer es buscar en ayuno, oración al Señor, buscar la dirección de Dios y que nos arreglemos todo y que nos pidamos perdón y que salgamos adelante porque esto se ha convertido en una cueva de ladrones en vez de una iglesia. Y el Señor con su gracia puede hacer grandes cosas. Amén, así es. Eso es lo primero que tiene que ser, humillarse delante de Dios. Pero ¿qué tiene que pasar? El orgullo, el bendito orgullo tan terrible que tenemos. Y el orgullo no es de Dios. ¿Ah? ¿Y es el pecado? orgullo no es de Dios, es Totalmente pecado. contra Dios, pero los egos, cuando yo no leo el Evangelio, Yo le pregunté a un testigo de Jehová que cómo le hace, porque ella le dije, yo soy salvadoreño, pero dije, ¿cómo le hago para ser salva? Según ustedes, ¿verdad? Digo, te tienes que hacer testigo de Jehová. imagínate, el día que yo le... ¿Quién? Sí. Hay que hacerse de esa religión. Igual, el día que nosotros digamos que tenemos la religión verdadera y que tiene que venirse con nosotros para que sea salvo, estamos ya fritos. Usted tiene que seguir a Jesús y Jesús le dirá. Y usted tiene una Biblia y tiene que reconocer qué es lo que se hace en un lugar. Pero que diga que ya somos, que somos 144,000, que no sé qué rollo, que el otro, que somos los exclusivos. Porque nosotros no sabemos quién es salvo. Si hay ciertas nociones por los frutos, pero nosotros no sabemos verdaderamente. No verdaderamente. Yo creo que ahora los cultos deben de hacerse afuera porque el Señor está afuera. Así es. Ya no está dentro de la iglesia. Así El Señor es. está afuera. Estaba leyendo un artículo que decía que cuando se acabe la pandemia, el 20% de la iglesia no va a estar. Se calcula que por lo menos la iglesia va a perder un 20% de personas. Sí, en el Wow. 80, ya no hay. Mira
Aquí se lo tengo fresquito. Lo que decía el pastor Ortegón. El 20 dice, mira aquí, el hombre dice, yo no soy profeta, pero sí quiero decir algo profético. Dice así, al menos el 20% de los que asistieron en la pandemia no van a volver a la iglesia. Las iglesias se van a mover en un énfasis más de la conversión de las personas. Porque se dieron cuenta que la gente llegaba a la iglesia por religión, pero ya que no está la iglesia abierta, ni van a buscar por esto. Entonces se dieron cuenta que necesitan trabajar en que la gente se convierta. Buscar verdaderos cristianos. Otra cosa que va a pasar es que las iglesias grandes se van a transformar en iglesias pequeñas. Porque tenían 1000, 2000, entonces vamos a hacer grupos de 30, de 50, de 100. Muchas iglesias nuevas se van a plantar. A lo mejor así entra más fácil la globalización de la iglesia. Sí. Es que esto viene de Dios, no es del diablo, esto es de Dios. Esto es una reprimenda de Dios. Y qué bueno que no fue como cuando se abrió y se murieron. Y no fue como cuando Noé, que vino el diluvio. Fue una reprimenda fuerte. Pero no es como debería ser. Tanta misericordia de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Gracias de Dios. Así es. ¿Qué otras cosas van a crecer? La adopción de iglesias. Iglesias medio muertas que se van a unir a otras y ayudan a salir adelante. Y iglesias van a como adoptar a otras iglesias para ayudarlas a caminar. Porque iglesias van a quedar muy malogradas. Muchas iglesias sin pastores van a estar hoy día porque el pastor dice, bueno hermano, no tengo dinero para ¿qué hace el pastor? Si no hay para pagarle y ya van 5 o 6 meses, el hombre se va a otro lugar a buscar trabajo porque tiene familia, tiene hijos. Entonces muchas iglesias, aparte de las 400 que en este estado no tienen iglesia, no tienen pastor, van a haber muchas más. Entonces esto dentro de cuando se pase la pandemia va a ser un tiempo bueno, pero dice el hermano, esto es un momento desafiante y es un momento muy emocionante. Los próximos 12 meses serán increíblemente reveladores para el futuro de la iglesia locales en todo el mundo. Déjenme saber lo que piensan. Es como si el Señor está poniendo a la iglesia en un colador, ¿no? Los que te van a permanecer, van a permanecer. Lo que no sirve para afuera. De todas maneras, hasta el final tiene que haber tribu y cizaña, ¿no? Sí. Hasta el final. Pero muchas iglesias van a sucumbir ante eso. Entonces, la razón por la que el hombre tiene que nacer de nuevo es porque el pecado trajo muerte espiritual. El pecado trajo muerte espiritual, ¿verdad? El Evangelio de Juan revela además otros aspectos. Juan revela que el hombre no es libre, que el pecado lo esclaviza. Busque por favor Juan 8:32 a 32 y 34. Ahora sí vamos terminando ya. Juan 8:32 y 34. No de 32 a 34, sino 32 y versículo 34. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres para qué? Libres para creer. Cuando yo conozco la verdad del Evangelio, ahí es que voy a decir, ¿quién quiere recibir a Cristo? Yo. Porque el Señor ha tocado, a través de la predicación del Evangelio, ha tocado mi corazón y lo ha preparado para decir sí. Dios tiene que hacer algo en mí, porque ya leímos que Dios, no hay ni uno que busque a Dios. ¿Por qué busca a Dios? Porque esa verdad que escuché, el Evangelio, lo que Cristo hizo, era enemigo, era esclavo, era, ¿qué más? Enemigo, esclavo, destituido de la gloria de Dios. Y ahora siento la necesidad, entonces, escuchar todas esas cosas en el poder del Espíritu Santo, me hacen rendirme ante Dios. Soy libre, no para hacer lo que quiera, soy libre para vivir esclavo a aquel que dio la vida por mí. Creer en Jesús, desobedecer su palabra y conocer la verdad. Soy libre para obedecer la palabra, porque antes no podíamos obedecer. Soy libre para obedecer, soy libre para seguirlo. Esto trae libertad espiritual, No como la busca el mundo. ¿Ah? La libertad que busca el mundo. Trae libertad. Hay dos, ante el rechazo de la predicación, hay dos cosas que han salido, que es el libertinaje y es el legalismo. Porque cuando uno predica la palabra, la predica en la autoridad de Dios. Y como este mundo, una palabra nueva que aprendí es ya te lo voy a decir. Está difícil. Estuvo difícil para mí. Soy sincero. Estuvo difícil. Yo la anoté por aquí. Yo pensé. A ver, ya le voy a decir. No, yo creo que la tengo. Ayer estábamos atorados con la palabra anticancerígeno. No, usted está más peludo. Yo sé. Usted está más difícil. Mire el mundo y eso es lo que significa la palabra. O como estamos en medicina, está otro crédito más crédito, ¿no? Ajá, aquí está. Ok, aquí está. Este mundo es, la palabra es, ya te voy a decir,
Me la deletreo porque la voy a escribir. No la consigo. Búsquela, no se dé por vencido. No, la vida de... ¿Ah? No, hombre. No importa, tenemos todo el día. Sí, no, ya. Yo no tengo en el cuaderno. Ya, muchacho. Aquí está fresquito. Mire lo que significa esta palabra y... Si la consigo, mire. Si no, no mire. Si no, en el lonche, no se preocupe. Dele. Ahorita sí. No, ya nos tiene bien picados él. Ya muchos, pues están ahí expectativos. No, hombre. No los va a dejar con la expectativa Bueno, ahorita se lo doy. de la palabra. Es que no me acuerdo si está en el libro. Es que yo tengo mi desorden bien ordenado. Para mí, ¿no? Porque se meta con esto. Sale. Bueno, aquí estoy. Ajá. No. La gente estará diciendo, ¿y no? Hay gente esperando. Ahí estoy esperando. Sí. Yo le doy aquí está. Esto es lo bueno que se puede hacer en la casa, ¿verdad? Que- Ahí en la esquina. Por eso estamos hablando de la libertad también. Imagínense de la ya todo rígido, sin poder. Ajá, aquí está la palabra. Ahí está la Eso. palabra, gloria a Dios. Antiautorianismo. Ah, su máquina. ¿Qué? Antiautorianismo. Antiautorianismo. ¿Sabes qué significa eso? Yo soy mi propia autoridad. Tú no me vengas a decir si creo en Dios o no. Eso es lo que vive. Dice el predicador, si usted, yo soy de Austin, yo soy pequeño pero predico, si usted ha crecido en los Estados Unidos, si sus hijos han crecido en Estados Unidos, ellos están infectados con esto. ¿Qué significa eso? No me vengas a decir que lo bueno es humano. Yo soy mi propio jefe. ¿Es lo que quiere decir? Sí, señor. Mira, yo soy mi propia autoridad. Tú no me puedes decir a mí nada. Yo voy a decidir en qué creer. Iglesia. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo predico la palabra de Dios, es una autoridad. Por eso la gente no quiere escuchar la Biblia y rechaza la predicación, porque cuando yo hablo con autoridad la palabra de Dios, no mi mal carácter, sino la palabra de Dios dice, tienes que hacer esto, y hay un rechazo. ¿Sí o no? Ese es el gran problema. Entonces nosotros hemos tenido dos problemas por la predicación. ¿Cuál es el problema ante esto? Que yo me vuelvo autoritario. O sea, ustedes se rebelan, entonces viene lo que se llama el libertinaje, y la otra es, la otra palabra, libertinaje y la religiosidad, ¿cómo decimos nosotros? El legalismo es una mala respuesta al rechazo de la sociedad. Entonces yo pienso, ustedes sí, ahora pongo reglas. Usted no cree en autoridad, ahora le van a poner muchas reglas. Y la otra es, no hay reglas. Entonces ya pasa a ser un dictador, ¿no? Sí, claro, eso hay muchas iglesias. Como la gente rechaza, el sistema rechaza, ellos se vuelven más duros que eso y crean lo que llaman el legalismo. Pero hay otros que pasan mucho por aquí, usted conoce mucha gente, no hay reglas, todo es válido, es lo que es el libertinaje. Y aquí estamos muy cerquita. Es Enseñando los lugares. antiautorianismo. Ajá. Lo puede buscar en Wikipedia. Antiautorianismo. Ese es un rechazo. Y los dos problemas que tiene la predicación, dando un resumen de lo que estudié, es ese y lo otro es la tecnología. La tecnología. La distracción por las cuestiones tecnológicas. Esos son los grandes problemas que tienen los predicadores hoy día. El autorianismo y la tecnología. Pero vamos a terminar con el tema que no tiene nada que ver con eso. Eso fue un pelón, como dicen, eso fue un tip. Correteamos la liebre. Entonces, hermano, estábamos hablando que conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Nos hace libres para buscar a Dios. Esa es la libertad que tenemos. No libertad para hacer lo que queremos. Para libertad para decir no al pecado. El otro es esclavo. ¿Cómo dicen un esclavo no hacer algo? Nosotros tenemos esa libertad de escoger lo bueno y desechar lo malo. ¿Ok? Terminamos. En resumen, el conocimiento de la persona de Jesús y su aceptación como Señor y Salvador son esencialmente para conocer la salvación. En resumen, el conocimiento de la persona de Jesús y su aceptación como Señor y Salvador De la persona
de Jesús y su aceptación como Señor y Salvador son esenciales para obtener la salvación. El que no conoce a Jesús y aceptarlo no puede ser salvo. Eso es lo que quiere decir. Esencial para ser salvo, conocer a Jesús y aceptarlo como Señor y Salvador. Son importantes. Sin Él, sin Jesús, fuera de Jesús hay salvación. Y ahí es que tenemos problemas con los otros sistemas liberales, otros sistemas religiosos, perdón. Porque ellos tienen otros. Pero esta es la Biblia, es la palabra de Dios lo que dice. Es lo que debemos hacer. Gracias, vamos a orar. Espero que haya sido de bendición. Amén. Para mí ha sido mucha bendición. Sí, amén, amén. Y ya sabemos por qué tenía que venir Jesús a salvarnos. El único hombre perfecto, el único aquel que podía caer sobre la ira de Dios. La ira de Dios es esa copa que él habla. La copa, cuando habla de una copa, es señal de ira. Y ahí estaba toda la maldición del mundo, toda la corrupción, toda la abominación que hay ahora día. Y se está moviendo mucho hoy en nuestros medios, esta ideología de género, esto que estamos tratando de combatir, la pedofilia. Y eso algún día se va a aceptar en este país. La pedofilia. Que personas adultas puedan tener, que no podemos decirle a un niño pequeño que no pueda tener relaciones con una persona ya adulta. Cuando un niño no sabe, el niño hay que guiarlo. Dios crió eso para guiar al niño, pero entonces hay que dejarle la libre elección del niño. Y a un niño, según la Biblia, a una persona pequeña, no podemos darle libre elección. ¿Verdad? ¿Por qué? Primero, porque trae el pecado. Va a escoger lo malo. Y segundo, porque Dios nos dio a los hijos para nosotros. Intrúyelo, enséñalo, guíalo por el camino. ¿Hasta cuándo? Dice, no se cansen de hacer el bien. No diga nunca como dijeron nuestros padres, o quizás algunos días, ya me cansé de decirte esto. No se cansa. Porque dice la Biblia que si no se cansa, a su tiempo va a cosechar. No se cansa de decirle a su hijo, a su hija, a su esposa, a su amigo, de manera amorosa, pero mire, eso está bien, necesitas de Jesús, de la manera, porque al momento Dios va a hacer, no se cansa, porque Dios no se cansó con nosotros. Mire quién éramos nosotros, y no se sigue cansando, porque todavía nosotros en nuestra vida hay cosas que están terribles. No estamos hablando de pecados, como decían hermanos, pecados groseros es que, bueno, se fue con otra mujer, no, sino que tiene todavía pensamientos, lujurias, cosas que están ahí, que si fuera por Dios, como el Mr. Bueno, ¿recuerdan el video que cuando le ponen el chile en la cabeza, hasta la viejita se desmaya de lo que miraba en el pensamiento de este hombre? Así también es nuestra cabeza. Entonces necesitamos cada día de esa gracia de Dios. Compartí algo, me parece que decía, necesito arrepentirme de ese arrepentimiento superficial Así es. que he hecho yo en mi pasado. Así es. Arrepentimiento superficial no es arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambiar todo. 180, iba para allá, ahora voy para allá. Totalmente. El cristiano cambia su manera de hacer negocio, su manera de mirar a las mujeres, los hombres. Una vez a nosotros nos pasó otro testirrollo. Nosotros fuimos, a la edad de 16 años, nos fuimos un viaje a Margarita, que es una isla muy hermosa de Venezuela, donde había muchos italianos, muchos franceses, y es una isla muy hermosa. Entonces estábamos en el hotel y llegaron unas muchachas, Entonces, en la tierra donde nací yo tienen la particularidad que el hombre es muy machista y el hombre es muy le dice piropo a las mujeres, es muy así como que mirando a la mujer como desesperado, así como que... Le cae a las mujeres, le cae a las mujeres. Entonces de repente el cuento es que nosotros estábamos hablando de la mirada a la mujer, miraron a una muchacha joven, bien simpática, y entonces estaba un grupo me imagino, nos fuimos 16 del curso, del salón nos fuimos 16 de viaje. Y la miramos y hablando con la muchacha, dijeron, ustedes son de Maracaibo, ¿verdad? Y eso, ¿cómo sabe? Por la manera que nos miran. A mí me dio pena y no era cristiano. Uno como cristiano les cambia todo, o sea, no voy a decir que no. Antes no les dijeron, casi nos violan. Fue prácticamente la cosa que El entorno, las amistades. Las amistades cambian, eso. Sí. Me imagino yo rodeado con gente que está, porque eso es lo que anda, uno anda en el sistema y la gente anda mirando eso, pero mira cómo, oye, pero a mí me pasó hace días, estaba con unos amigos allí, unos compañeros, y ellos son desesperados mirando cuánta mujer ve, y ellos ya saben. Entonces dice uno, se llama Salazar, dice, oye, es que Roberto no. Y por la gracia de Dios, porque los ojos de uno quieren mirar, pero yo iba así hecho loco, cuando yo empiezo por eso yo me voy apartando. Por mi comunión con Dios, no porque yo sea más santo. Nada, Roberto se no mira ni nada.
Y a mí me contenté, pero también es un reto. Porque ya me tienen en una posición, el día que yo caiga, el testimonio de Cristo y todo, que Dios me guarde. O sea, cuando uno es ejemplo, porque el diablo quiere darle a uno. Sí. Entonces uno, ¿cómo puedo caer yo si me descuido en mi oración? Si me descuido en mi vida devocional, si caigo en esa apatía, esa indiferencia a las cosas de Dios, estoy ya listo. Pero si el hermano, cuando una persona se va a apartar de Dios, lo que primero empieza es apartándose de su iglesia, dejando de hablar con los hermanos, dejando de esto, y empieza el diablo y ahí es que viene la caída. Es que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, que tenga misericordia, teniendo una mejor relación con la esposa. Nosotros como esposos debemos disfrutar a nuestras esposas, y decirle, mi amor, ponte esto. Yo le digo, oye, ponte esto, cómprate esto, haz esto. Y llevarle botecito para el dolor de cabeza, ¿verdad? Y llevarle para el dolor de cabeza. Sí, porque si no estoy disfrutando a mi esposa, voy a empezar a mirar. Y me va a vender, el sistema me vende una mujer. Nosotros que venimos de Venezuela, donde son las chicas, el país de la fábrica de Mises Universo. Allá hay mujeres, pero uno sabe, porque uno ha estado conviviendo con ellas. De hecho, hasta una trabajó con nosotros, ¿verdad? Pero son mujeres que no son reales. No son reales. Entonces yo me pongo a mirar lo que es plástico y primero no es de Dios y segundo por algo irreal. Entonces yo tengo que tener lo real, todo el día disfrutar a lo real, decirnos. Y este capullito. Mire esa bendición que Dios nos da. Mire, darle piropos, desearla, decirle. Porque si no voy a estar, todas esas cosas Dios las ha puesto, disfrutar a la mujer de tu juventud. Amén. Para evitarlo. Así es. Así que bueno, este es un consejo extra. Vamos a orar y bendecir el nombre de Dios. Amén. Y que Dios nos ayude a disfrutar esa salvación que nos merecemos. Amén. Y aplicarla a nuestras vidas y oramos por la comida santa que hoy han preparado. Amén. Por lo menos huele bien. Y gracias a Dios. Padre, te adoramos, Rey, te damos gracias por tu misericordia, Señor, hoy. Señor, te damos gracias porque te encarnaste. Era imposible de pagar esa deuda, Señor, y hoy, Señor, estamos comiendo de la mesa. Señor, gracias, Señor, no lo merecemos, pero te pido que nos ayudes a encaminar una vida agradable a ti, que podamos vivir para tu gloria, para tus planes, Señor, a pesar de mí, tú puedas seguir trabajando en esa transformación, Señor, en esa petición que has hecho en nuestras vidas. Gracias porque tú nos sostienes, porque tú nos llevas, porque esa obra va a tener terminada, Señor. Gracias porque aún en nuestro embrión vieron tus ojos desde pequeños, Señor. Aunque llegamos quizás no de pequeño al Evangelio, Señor, tú lo fuiste cuidando, trabajando en nuestras vidas, Señor, y simplemente ayúdanos. Ayúdanos a quitar esas cosas que estorben para hacer esa sal y esa luz que necesita este mundo. Señor, si hoy estamos pasando momentos de dificultad en cuanto a lo espiritual, Señor, una indiferencia, ciertas cosas que pasan en la vida viviendo bajo esta parte de la eternidad, Señor, ayúdanos, Señor, a avivar el fuego, aviva el fuego del don que hay en nosotros, Señor, y que como comunidad podamos caminar juntos, Señor. Si uno se está extraviando, se está apartando, jalarlo y amarnos, Señor, para todos juntos lleguemos, Señor, a la meta que tú tienes. Bendice los matrimonios, bendice a los hijos, las familias, este tiempo que van a empezar las clases, Señor, que puedan ser lo más prudente, Señor, si hay que ir, si hay que hacerlo online, Señor, guardando, Señor, ser obedientes a la autoridad, pero guardando también, Señor, nuestra integridad. Gracias por el gobierno, que tú des sabiduría para seguir obrando y luchando con estas cosas, Señor. Que sepan que algún día van a dar cuenta delante de ti, Señor, que tú lo has puesto ahí, Señor, por un propósito. Desde el policía hasta el bombero, desde un vigilante hasta el presidente, hasta el Congreso, todo han sido puestos por ti. Nosotros debemos obedecerle en cuanto, Señor, nos cuidan y nos guardan. También la iglesia tiene un lugar, Señor, preponderante, Señor. La iglesia es tu embajada, la iglesia, Señor, es tu pueblo, Señor, que necesita, Señor, ser luz en medio, Señor. Y no lo ha sido y te pedimos perdón por eso. Ayúdanos, Señor, que pueda ser predicado tu evangelio, que la gente pueda arrepentirse, que puedan en medio de estas circunstancias estar animados y gozosos sabiendo que tú estás haciendo cosas extraordinarias, que ayudes a aquellas iglesias que están perdiendo fuerza, Señor, por lo económico, porque quizás no se están congregando, muchos sin trabajo, Señor, no solamente acá, sino en nuestros países. Señor, ayúdelos y que juntos se puedan animar, se puedan ayudar y puedan ser hospedadores, Señor, para que el pueblo de Dios siga adelante con la misión que tú nos has encomendado.
Bendice estos alimentos, Señor, que vamos a comer y bendice el tiempo, Señor, de compañerismo, que es tan grato, que es tan maravilloso. También las ofrendas que traemos delante de ti, Señor, sean de olor grato y fragante. Que sean, Señor, de ese trabajo agradecido por cada hora, por cada momento que tú nos das, Señor. Esos trabajos que tenemos han sido dados por ti, Señor. ¿Y cómo no agradecer por ellos? Gracias, Padre Santo. Y el que no tenga, Señor, provéele un trabajo. Provéele una manera, Señor. Aún si hay alguien en este lugar que tenga alguna aflicción, algún dolor, Señor, alguna circunstancia, Señor, qué bueno que pueda deleitarse en ti, Señor, porque en tu deleite, Señor, hay plenitud de gozo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Y bueno, chaito a todos los que están allá en el Facebook Live, le dicen ayer. ¿Quién está ahí? Ahí está, uy, muchos. Está mucho. Está Patricia, está Isa, ¿Ah? está Daisy, está Michelle, está Ana Castellanos, está Claudia Silva. Hay muchos que se conectaron, se desconectaron, pero acá están. Un beso y un abrazo para todos. Dios me los bendiga. Bye bye.